Instituto Bíblico Radial. Soy el pastor Manuel Hugo Martínez, atiendo al Centro Cristiano de Renovación, Compañerismo y Compasión. Así es que el día de hoy pues tengo la oportunidad de estar con ustedes compartiendo el tema que nos corresponde de la hermenéutica bíblica, de lo que es pues lo que consideramos la ciencia de la interpretación. Hemos estado hablando del método gramático histórico, que es el método que nos ayuda a encontrar la correcta interpretación del texto, porque se habla pues de ubicar la palabra que fue dada en el contexto, en el tiempo, en el lenguaje, pero también en relación al tiempo, dónde fue, en dónde estuvo, cómo se dio, lo que se conoce como el estudio del fondo histórico. Hoy vamos a estar hablando del estudio del fondo histórico para que pues tengamos una idea más clara de lo que es este tema, porque tú tomas una parte de la Biblia y si es del Nuevo Testamento, pues tienes que ubicarlo prácticamente hace 2000 años. Tiene que ver con las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan o los evangelios, la carta de Hebreos, la carta de Santiago, la carta de Judas. Y pues tienes que saber que eso es diferente a si tomas tú una parte del Pentateuco o a un profeta. Se dio en otra época, se dio en diferente época, diferente cultura, diferente situación histórica. Tú tienes que saber el análisis histórico y cultural para poder saber interpretar la Biblia. También saber que en la historia se fue dando la revelación de manera pausada, gradual. El Señor se fue mostrando al ser humano. ¿Por qué no le dijo a Moisés todo? ¿Por qué no Moisés dio todo de una vez, de un solo golpe? ¿Por qué no le dijo Dios a Moisés incluso cómo se iba a llamar su hijo que iba a enviar? ¿Y por qué no quedó claro para Moisés? Todo esto, pues tú lo preguntas ahora que ya pasó el tiempo, pero recuerda que Dios se manifestó a un pueblo que empezó desde pues, sus en los anales de la historia. Ese pueblo empezó con un hombre, empezó con un milagro, un hombre anciano al que le pide Dios que salga de su familia, de su entorno, que era politeísta, había adoración a muchos dioses, y a él se le revela como el Dios que sería después conocido, el Dios de Abraham, luego a Isaac, luego el Dios de Jacob. Es decir, él se da a conocer por medio de pues, acciones en una familia, inicialmente en una familia integrada por Abraham y Sara, Abraham y Saraí, luego Abraham y Sara. Y en ese hombre que va confiando y que va dando pasos de fe, de obediencia, Dios le promete que a través del tiempo habrá de su simiente, de Abraham, alguien que va a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Esa bendición viene con Jesucristo, que es hijo de Abraham, en ese sentido de pues la descendencia humana, un descendiente de Abraham. Pero para que eso pase se da toda una trama humana y en diferentes momentos se va forjando, como cuando tomas un trozo de mineral, lo fundes y luego de ahí vas a través del yunque, del mazo, del marro, vas a ir forjando una espada o vas a ir forjando una obra de orfebrería, ¿no? Vas a forjar ahí algo. A través de esa historia Dios fue forjando, tomando en cuenta la naturaleza del hombre, tomando en cuenta su condición y llevándolo, respetando Dios sus límites que él mismo se autoimpuso a través de la historia, a través de forjar una nación. Y ahí viene entonces la revelación. La revelación viene en diferentes momentos, diferentes circunstancias,
eran nómadas primero, después se asentaron en Egipto, fueron esclavos, vino un éxodo, peregrinación, después de ahí pasaron a la tierra prometida, conquistaron esa tierra, a través del tiempo se establecieron ahí, se apartaron de los mandamientos del Señor, se empezaron a involucrar con los pueblos que estaban alrededor, tomaron sus prácticas paganas, abandonaron al Dios que los había llamado para ser un pueblo especial. Dios les llamaba la atención por medio de profetas, no hacían caso. Él les decía, es importante que ustedes regresen al pacto que tenemos, porque había hecho un pacto con Abraham, un pacto que después hizo con Moisés, lo afirmó con Moisés, un pacto que afirmó a David, y a pesar de esos pactos, el pueblo no hizo caso, se apartó del Señor, le mandó profetas de advertencia, no les hicieron caso, los apedrearon, los mataron, vino entonces el castigo, fueron atacados, fueron dispersos, se los llevaron a las naciones, primero a las 10 tribus, las del norte, y luego pues a las del sur, y el Señor les dijo que después de un castigo de cierto tiempo, los iba a dejar regresar. Ellos empezaron los 70 años del exilio, valoraron pues a Jerusalén, valoraron el templo, regresó un grupo de ellos, después de 70 años, reconstruyeron el templo, las murallas, eso ya pasó bajo la conducción de Nehemías, en la época de Esdras, y en ese tiempo los judíos que ya no pudieron regresar, empezaron a reunirse, ahí se inició lo que era pues las sinagogas, un gran apego a la ley, empezaron a entender ellos eso, en todo el mundo se dispersaron, ya no regresaron muchos, empezaron a vivir en esos países, guardando pues a través de la sinagoga, se estudiaba la Torá, se estudiaba la ley, pero después de eso se establece nuevamente en Jerusalén, el Señor les manda profetas, vienen las invasiones, vienen los griegos, vienen en un momento dado pues esta oleada de pues vamos a decir dominadores, vinieron pues los persas, los griegos, los romanos, y en ellos se fue creciendo la esperanza del Mesías. Dios había prometido que mandaría a alguien como Moisés y a alguien como David, que los iba a librar un día, tenían las expectativas proféticas. Los profetas apuntaban a un hombre que iba a ser liberador, sanador, iba a traerlos nuevamente a ser el centro del mundo. Cuando viene ese enviado de Dios, Jesucristo, ellos no lo captan así porque Él viene en un plan de amor, de mansedumbre. Ellos esperaban a alguien guerrero, alguien bélico que atacara a los romanos. El Señor dijo, no, si tu enemigo te tiene hambre, dale de comer. No lo entendieron. A pesar de los milagros, de las enseñanzas, a pesar de pues su bondad y su compasión a los pecadores, no le hacen caso, lo cuestionan, esperan que use sus poderes por la llenura del Espíritu que Él trae, para beneficio de la liberación política y económica. Él dice, mi reino no es de este mundo, lo descalifican los gobernantes, lo entrampan, lo enjuician falsamente, lo entregan a las autoridades romanas, Pilato lo juzga y después que ve que no hay nada en él, lo quiere dejar ir libre, no lo dejan, entonces lo azota, se los entrega, no lo quieren así, lo quieren muerto y azotado. Pilato, por querer hacerle un favor, lo azota, lo hace sangrar, y pues en eso se cumple el plan, el propósito de Dios. Y bueno, pues Él es crucificado, ya lo había advertido. Después de eso, pues lo que hace, sencillamente, pues lo que va a hacer es, Él muere, pero se levanta, es levantado por el Señor al tercer día, los discípulos son confortados, les da la promesa del Espíritu Santo, les manda la comisión de predicar el Evangelio a todas las naciones, y bueno, pues ahí nace la iglesia, promete regresar, diciendo que antes de regresar van a pasar señales, va a pasar un tiempo llamado tiempo de los gentiles, que es el tiempo que estamos viviendo, y da una serie de advertencias de los tiempos finales, que algunas de esas ya están en marcha,
ya faltan pocas por cumplirse. Él va a venir, va a juzgar a los vivos y a los muertos, van a resucitar los muertos, va a haber el juicio y el destino eterno, la condenación o la gloria. Bueno, qué resumen, ¿verdad? Todo esto que te digo es a través de los tiempos. Y cuando tú lees parte de la Biblia, tienes que ubicarla en toda esa trayectoria. Fue antes del exilio, fue después del exilio, fue antes de la construcción del templo, fue después de la construcción del templo, fue antes de la destrucción del templo, fue después de la destrucción del templo, fue estando en Egipto, estando en el desierto, estando en la tierra prometida, fue cuando ya ellos estaban establecidos como una monarquía o era una teocracia. De esas variables vas a tú a definir cuál es el contexto histórico. Este análisis histórico-cultural, este análisis debe, pues, básicamente es como hacer tres preguntas. ¿Cuál es el medio histórico en el cual habla el escritor al que estoy leyendo? ¿Es en la época del Antiguo o del Nuevo Testamento? ¿Es en un evangelio? ¿Es en una carta? ¿Es una carta de Pablo? ¿Es una carta de Pedro? ¿O en qué época es? ¿Después de que la iglesia es perseguida o cuando la iglesia está en Jerusalén todavía? ¿Es cuando Pablo persigue a la iglesia? ¿Es después de que ya Pablo se convierte? ¿O es cuando Pablo ahora es perseguido? Todos esos factores. ¿Es cuando Pablo escribe estando en una cárcel? ¿O cuando está con los hermanos de una iglesia y le escribe la carta a otros hermanos? ¿Es cuando ya se desató la persecución de Nerón? ¿Es antes? Todos esos factores. Entonces, ¿cuál es el medio histórico general del escritor? ¿Y cuál es el contexto histórico, cultural específico y el propósito de ese libro? ¿Cuál es el contexto del pasaje que estás tú hablando? ¿Cómo tú defines esto? ¿Qué situación general histórica está enfrentando el autor? ¿Qué están viviendo sus lectores? ¿Qué costumbres había en ese momento? ¿Cuáles de esas costumbres aclaran el significado de una acción? ¿Cómo era la condición espiritual del auditorio, de los que estaban oyendo? Eso tiene que ver, pues, con el contexto histórico del escritor. ¿Quién es? ¿Cómo se formó? Cuando Pablo estuvo bajo los pies de Gamaliel, estaba recibiendo una instrucción que Pedro no la tuvo. Pedro era pescador. Pero todo eso influye a la hora que ellos escriben. Y en cuanto al contexto histórico-cultural específico del libro, cómo era el escritor, qué experiencia tenía, cuál era su trasfondo, a quién escribió, a creyentes, a no creyentes, era para advertir de apostasía, era para dar instrucciones. ¿Qué intención tenía el autor al escribir ese libro? Tienes que estar atento a las declaraciones, a las secciones exhortativas, a los problemas presentes. Mira, qué interesante es todo esto. ¿Cuál es el contexto inmediato del pasaje? Los bloques mayores, menores, cómo está esto conectado con la cuestión geográfica. Todo eso significa el análisis, pues, del contexto, del ropaje histórico, cultural, en que se dio el pasaje que tú estás estudiando. Entonces, para tener una idea más o menos completa del fondo histórico de un texto, pues se requiere recoger estos datos, todos los que tengas, para que el intérprete pueda acercarse al máximo posible de la situación y dar de todo ese ambiente. Mira, pasa lo mismo en nuestro tiempo. Si los niños nuestros
leyeran algo, un periódico, pues de la época de la Revolución Mexicana, hace ya un siglo, en 1910, pues ellos podían darse cuenta leyendo el periódico que no había radio, no había televisión, no había vehículos, no había nada de eso. Hoy los niños no pueden entender un mundo sin la tecnología. Por ejemplo, cuando alguien estaba viviendo en, no sé, aquí en Tuxtla Gutiérrez y se iba a viajar a Comalapa, en la época de la Revolución, se llevaba días y se despedían porque jamás iban a volver a ver, o era posible que nunca más se vieran. De aquí a Comalapa, pues sí, de aquí a Comalapa son 3 horas. Bueno, ahora 5 o 6 horas que fueran, depende de dónde van, pero hay carreteras, hay teléfonos, hay cómo comunicarse. En ese entonces no, en ese entonces, y eso importa porque los escritores que estaban hablando en tiempo de la Revolución tenían una situación política, económica, cultural, tecnológica diferente a la nuestra. Para poder entender un escrito entonces tendríamos que ver todo eso. En la Biblia hay importantes datos que van a cambiar o nuestra perspectiva es más clara. Datos, empezamos. ¿Cuáles serían? ¿Cómo estudiar estos datos? Voy a darles a ustedes, pues, todo esto muy general primero. Vamos a hablarlo hoy de manera muy general. Mañana me voy a detener un poco más. Pero lo importante es para todas las personas que están leyendo, pues para que te dé más claridad lo que estás leyendo, si tienes un dato geográfico te puede ser útil. Porque en el conjunto de detalles de la geografía de, por ejemplo, de Palestina, si tú puedes ubicar eso, dices, bueno, pero ¿cómo voy a saber? Aquí es donde entra lo importante. Necesitamos herramientas. Hay excelentes herramientas hoy. Algunas son gratuitas, inclusive las puedes bajar de la red. Pero te pueden dar una idea geográfica de si donde están hablando, ¿verdad? Es una montaña, si es una situación de un pueblo que se encuentra en el desierto, o si se encuentra cerca de un río, pues todos esos detalles van a poder entender, ¿verdad? Van a poder ayudar a entender. Por ejemplo, entre Jerusalén y Jericó hay un camino muy abrupto, rocoso, sinuoso. Ese camino, lo platiqué cuando hablábamos de la parábola, se le conoce todavía hoy como el camino de sangre. Así se le conocía. Era un lugar donde había salteadores, había donde podías perder la vida, ellos se escondían, no era un lugar donde pudieras tener tú mucha paz. Por eso cuando Jesús dice, un hombre venía de Jerusalén a Jericó, fue asaltado, lo dejaron medio muerto, ahí en el camino tirado, pues quien conoce, ahora si tú vas a ese lugar, todavía está Palestina, y conoces y ves cómo se baja de Jerusalén a Jericó, dices, ay, qué peligroso ir aquí de noche. Y en aquella época pues se iban a asaltar. Esos factores te van a permitir entender mejor el contexto, saber dónde estaban. Por ejemplo, cuando Pablo les habla pues en diferentes cartas, pues tú te puedes dar cuenta si le escriben a las provincias griegas, estaban bajo el dominio de Roma, pero no es lo mismo que escribía una carta a la gente que estaba en Éfeso que a la que estaba en Roma.
Ya incluso el lenguaje que usa Pablo es diferente para las cartas, pues dirige a Galacia, a Asia, que las que dirige a Roma. Y muchas veces en el texto hay datos geográficos de importancia. El segundo punto que se debe considerar es la época o momento histórico. Ya te di una referencia muy amplia. ¿Qué circunstancias políticas, sociales, religiosas estaban presentes cuando ese autor escribía? Eso nos va a permitir aproximarnos más a ese mundo, a sus problemas, a las inquietudes, a las perspectivas. Es importante. Es decir, por ejemplo, cuando tú lees, ¿verdad? Una parte en la historia, estás leyendo, por ejemplo, el pasaje tan conocido de David y Goliat, por ejemplo. ¿Qué situación había en ese momento? ¿Por qué ese filisteo ha estado retando al pueblo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué hay esa guerra? Bueno, ahí históricamente el pueblo había entrado a la tierra prometida. Estando en la tierra prometida, Dios les dijo: ustedes van a dominar a todos sus enemigos, van a hacer una limpieza étnica, van a cuidarse de no mezclarse con ellos. Pero los israelitas no cumplieron esa parte del trato y se fueron dando situaciones muy complicadas. Se empezaron a mezclar con los pueblos de alrededor, les venían plagas, les venían ataques de parte de sus enemigos. Dios lo permitía porque se habían apartado. Ellos clamaban al Señor: Señor, perdónanos, mira, ya estamos arrepentidos. Entonces el Señor mandaba a unos guerreros, a unos paladines llamados los jueces. Venía el juez, lo liberaba, ellos estaban en paz un tiempo, se regresaban nuevamente a las prácticas de pecado, a las prácticas de pues darle la espalda a Dios, se mezclaban con los pueblos otra vez y nuevamente clamaban y nuevamente el Señor les mandaba otro Salvador, que era pues un juez, y así. Era un ciclo. Y ya que estaba otra vez el juez y el pueblo tenía abundancia, estaban bien, se apartaban del Señor, les iba mal, clamaban a Dios, les mandaban. Pero ese ciclo llegó un momento que les fastidia y en lugar de decir: Señor, ya entendimos, vamos a vivir bien de acuerdo a la ley, dijeron: nuestro problema es que no tenemos un rey. Y pidieron un rey. Y cuando piden el rey, pues el Señor los escucha, el Samuel, el profeta, lo oye y dice: Señor, no, me están corriendo a mí. Dice: no te preocupes, al que corren es a mí, no a ti. A veces le pegan al mensajero, pero realmente le quieren dar al emisor del mensaje. Y resulta entonces que en ese contexto, pues ya Dios les da un rey, este rey empieza viendo, se empieza a apartar de Dios, deja de confiar en Dios, empieza a ser soberbio, el rey Saúl, y ya en una de esas vienen los filisteos. Bueno, todo eso que te estoy contando te va a permitir ubicar mejor cuando David viene y enfrenta a Goliat. Ya tienes un contexto, por qué pasó, en qué época pasó, qué situaciones estaban ahí, cómo es que este varón tan valiente y esforzado puede enfrentar a un gigante. Si es alguien que ha estado en condiciones de prepararse, él era pastor, él tenía que defender su rebaño de leones, de osos, y lo hacía con una honda, una como resortera. Aprendió, pues él no iba a enfrentar a un león cuerpo a cuerpo, pero con la honda es como tener una pistola de aquel entonces, una pistola que dispara piedras de alta velocidad, y él se encargaba con la afinar su puntería, hacía correr a osos, a leones, porque una honda, usando una piedra a alta velocidad, pues puede ser mortal.
Cuando ya viene el gigante, pues él ya está practicando, ya sabe bien de eso y le puede pegar hasta un pelo. David es muy certero con la onda, entonces le da una pedrada y mata una pedrada al gigante, le quita la cabeza. Todos esos detalles pues tienen que ver con esos factores, tanto históricos, políticos, sociales, religiosos. Te va a quedar más claro esos momentos históricos. Estoy haciendo yo una especie de pues, enseñanza compartida. ¿Qué circunstancias generales hay? Época o momento histórico. Tercero, circunstancias generales. Sociales, políticas, culturales, religiosas. Aquí tienes que considerar esto porque la política ahí también impera. Por ejemplo, mira, un dato que tiene que ver con los factores. Cuando José llega como esclavo a Egipto, vendido por, pues es una situación complicada para él, sus hermanos lo venden, se lo venden a una caravana de ismaelitas, esos tratan a los seres humanos como bestias, los llevan, los traen, lo venden, y cuando lo venden, pues ahí en Egipto está gobernando el faraón. Es una situación política muy interesante. El faraón es la autoridad. Estando en Egipto, pues el faraón gobierna y él tiene a su cargo pues un imperio muy importante que va a ser pues algo que va a marcarlos. Y estando ahí, pues sabemos la historia de José. José va a participar. Y al participar José, resulta que a través de los sueños que Dios le revela, pues José va a poder ser de ayuda al faraón. Y entonces, pues faraón lo que hace es sencillamente lo pone como un ayudante. Pero ahí que tenemos, ahí lo que tenemos es a un aspecto político que va a cambiar después, es cierto, pero entendemos entonces cómo ahora José va a ser segundo, va a poder traer a su familia a Egipto por ese factor político, porque ahora pues José es un segundo, es el segundo a bordo, políticamente está muy bien, gobierna él, pues trae a la familia, el faraón contento, tráelos a todos, pues le interesaba mucho. Pero esa circunstancia política, esa fue la que vino a darle un giro enorme. Entonces es una circunstancia general, la cuestión política. Factores sociales. Pues aquí en los factores sociales, recordemos, porque miren, si no vamos a tener un gran problema. Tenemos que saber cuál era la cultura que había y las situaciones desde la cuna hasta la sepultura. En la época, por ejemplo, de los patriarcas, las mujeres eran vistas como objetos. La mujer no tenía un valor como persona. La mujer era puesta por delante, como escudo humano. Esa era la cuestión cultural. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia registra que eso estaba dándose. Entonces tú puedes entender por qué, pues Abraham mismo, el patriarca, en un momento de peligro, pone por delante a Sara y se le entrega al faraón. El faraón la toma por mujer, le da premios, le da regalos, la vendió prácticamente. Dice, pues el faraón le regaló ganado, no, hizo la negociación, estaba muy bonita Sara, una mujer hermosa, la vende Abraham, pues la compra y la toma por mujer el faraón, y bueno, eso lleva a que hay una maldición para el pueblo, las mujeres empiezan a quedar estériles, no pueden concebir,
cuando los oráculos ellos consultan, dicen es que tomaste una mujer casada. El adulterio era mal visto desde entonces también. Pero esa cuestión cultural, es decir, ahora, pues el que tú digas, es que la Biblia permite que uno venda a la esposa, a las hijas, que Lot vendió a sus hijas, digo, bueno, las puso por delante, ahí están, agarren a mis hijas, iban a violar a los ángeles, bueno, no iban a poder violarlos, pero querían violarlos, y los sodomitas están pues en esa perversión que por eso se le llama sodomitas, eran homosexuales, pedófilos, de todo tenían ahí, que no es una preferencia, es un pecado, en la Biblia se establece así. Y pues cuando eso se da, lo dice, ahí están mis hijas. Ese valor cultural de la mujer no es el valor que Dios le da a la mujer, es un registro de la cultura y por eso podíamos entenderlo. La esclavitud era permitida como algo normal. Si tenías esclavos, lo único que te pedían es que te portaras bien con ellos. Ese es un factor social. El papel de los niños, cómo los criaban, el papel del trabajo, el matrimonio. Entonces tienes que tomar en cuenta para el análisis, estamos ahorita hablando del fondo histórico, los datos geográficos, la época o momento histórico que estaban viviendo, las circunstancias políticas, sociales, religiosas, las circunstancias generales, las políticas, los factores sociales que estoy hablando, y los factores también culturales, le estoy diciendo de costumbre. Porque hay algunas partes de la Biblia, yo alguna vez he escuchado a alguien que dice frases así como, Señor, en tu redoma, pues si tú vas al Salmo 56, en el capítulo 56, en el Salmo encontramos pues esto que es una frase pues un poco, bueno, no rara, no, es una cuestión cultural. Mira cómo dice el Salmo 56 en sus versos 8 y 9. El escritor de este Salmo usa una frase, dice así. Dice, mis subidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos en el día que yo clamaré. Esto sé, que Dios está conmigo. ¿Pero qué es eso? Pon mis lágrimas en tu redoma. Mira qué interesante, cuando las personas en la antigüedad sufrían una desgracia, una tribulación, pues lloraban como cualquiera que sufre una pena. Pero ellos pensaban que si Dios veía su llanto, si veía su dolor, se podía compadecer de ellos. Pero como no podían estar llorando día y noche, cuando lloraban, guardaban sus lágrimas. Imagínate, era un trastecito, un aditamento, yo creo que era de barro, una pequeña vasija, chiquita, pequeña. Y ahí lloraban sus lágrimas, las guardaban. Oye, yo creo que tenían dos, porque a la hora de llorar lloran los dos ojos. Y guardaban todas las lágrimas y las ponían ahí como un recordatorio, Señor. Le llamaban redoma, una vasija donde guardaban las lágrimas derramadas en la tribulación. Qué interesante, ¿verdad? Es una cuestión cultural. También en la época en que pues, había ciertas prácticas, en cada época, en cada una de las épocas había ciertas prácticas. Una de las prácticas que había, por ejemplo, era cuando en la tierra, pues alguien iba a tener un pedazo de tierra, debería haber un hombre de por medio
se le entregaba a un hombre la tierra. Pero se moría el hombre, si una mujer estaba casada con un hombre y ese hombre, pues, que era el titular de la tierra, si se moría y se quedaba viuda, mira qué tremenda situación, pues la tierra se podía perder. Para que no se perdiera la tierra, si la mujer no tenía familia, ¿qué iba a pasar? Entonces la ley permitía que un hermano del muerto, un hermano del que se había muerto, tuviera relaciones con su esposa, con su cuñada, y le diera un hijo. Pero ese hijo no iba a ser hijo de él, era de su hermano. Y la tierra ya no se perdía. Hay una parábola, bueno, no una parábola, sino viene un momento cuando los saduceos, que no creían en la resurrección, le hablan al Señor y le ponen un dilema. Dice: Señor, ellos no creían en la resurrección, los fariseos sí. Entonces vienen con el Señor y le ponen a él una especie de trampa, ¿no? Le ponen una trampa, pues con la idea, pues de entramparlo, porque ellos querían ponerlo en entredicho, porque no creían en la resurrección. Entonces ellos vienen y hablan con Jesús y dicen: Señor, tenemos una situación aquí, por favor, sácanos de este apuro. Pero realmente ellos iban con una historia, pues no sabemos si fue cierta la historia o no, pero pues ellos querían ponerlo a prueba. Y llegan y le dicen: en Lucas, Lucas 20, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió y dio este mandato: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos. Y los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Mira, pero a ver, esto no lo entendemos nosotros, porque no tenemos esa cultura. Esta es el Señor les contestó, él dijo: miren, ustedes quieren darse la vuelta. Dice el Señor: los hijos de este siglo se casan, se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, son hijos de Dios, son hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues de Él todos viven. Es decir, ellos querían llegar con una trampita, pero lo que quería yo mencionarte aquí, el Señor los pone en su lugar, es que ellos toman como referencia esta ley del levirato, donde pues un hombre podía levantarle descendencia a su esposa, a la esposa de su hermano. Eso mismo pasa cuando Judá tiene un hijo y se lo da a Tamar, y pues como eran un hijo malo, no le quería dar descendencia a Tamar, muere castigado por el Señor, le da a otro hijo, muere también porque ese hijo no quiere darle descendencia a su hermano.
y entonces tenía otro hijo y Judá dijo, ay, esta mujer está salada, pensó algo así, porque le esconde al hijo y ya no le da al otro hijo. No quiere que vaya a pasarle lo mismo. Entonces Tamar se da cuenta, hace una trampa, se viste como una mujer, pues una mujer que vende su cuerpo. Viene Judá de pues llevar a las ovejas a esquilarlas. Hay una celebración porque pues, las ovejas, él va a vender su lana. La mujer lo aborda, viene vestida ella como una mujer ramera, tiene relaciones con ella, no tiene dinero ahí, le deja unas prendas, un bordón, un sello, un báculo, etcétera. Pero ahí te das cuenta que ella cuando se mete con su suegro, ya cuando está embarazada, la van a apedrear porque ella dice, no, antes de que me maten, dígale a mi suegro que este es el dueño, que el dueño de estas prendas es el que me embarazó, y resulta que fue él. Ella se metió con el suegro engaños porque él no le quería dar descendencia, no quería que su hijo pudiera morir, su hijo Sela muriera, entonces les dio ella, esas tramas tan, ay, dice uno, qué pasajes tan complicados, tienen que ver con factores culturales y costumbres de esa época, no están siendo permitidas por la Biblia, no se permite eso, eran tiempos diferentes, tienen que ver con la tierra, tienen que ver con usos y costumbres de aquel momento. Por esa razón saber esto es, bueno, ahora entiendo, ya me quedó claro, esta ley era así, sí, pero pues obviamente esto ya es otra época, lo ubicas, no vas ubicándolo. Te estoy dando algunos datos de las culturas, de las costumbres de ese momento. Bueno, tienes que saberlo porque si vas a interpretar el texto, hay muchas más culturas, hay muchos más factores culturales. La Biblia está llena de eso, es otra cultura, es otro tiempo y son otras costumbres. Entonces no podemos, no, la Biblia dice, no, tienes que, si no haces tú ese estudio, no vas a entender muchas cosas o las vas a poner en controversia. Vas a sacar herejías de la Biblia. Vas a andar diciendo que pues así está en la Biblia y así hay que hacerlo. Hay que saber en qué momento para saber interpretar lo que la palabra dice y cuáles son algunas de esas situaciones culturales y cuáles son situaciones temporales y cuáles son permanentes, ¿no? Habían datos ahí, enseñanzas para ese entonces. La venganza, estaban permitidas algunas cuestiones. Hoy tenemos la claridad de una revelación completa. Ellos estaban en el proceso de la revelación, se les estaba revelando a ellos, estaban entendiendo, estaban comprendiendo cuáles eran las leyes y mandatos divinos. Y también los factores religiosos. Aquí en la cuestión del factor religioso es importante recordar que Israel siempre estuvo rodeado pues de influencias de otras religiones, influencias paganas que pues los marcaron porque eran pueblos que tenían otra referencia a través de los cananeos. Baal fue una figura, Baal, Astarte fueron figuras de mucho dominio. Cuando los profetas hablan de Asera, hablan de Baal, los confrontan porque el pueblo estaba en eso. Por ejemplo, la confrontación de Elías, ¿por qué el pueblo, habiendo visto la mano del Señor, dudaba tanto? ¿Por qué ellos
no veían a Dios, no tenían más que el templo, pero la religión de Baal fue muy fuerte. Baal y Astarte, Asera, los dioses de la fertilidad fenicia, cananea. Era muy fuerte el culto, porque tenía que ver con la fertilidad de las tierras, de los animales. Ellos dependían de la lluvia. Y había ciertos cultos, ciertas prácticas paganas en las que se hacían sacrificios a esos dioses, al dios Quemos, dioses falsos, obviamente. Había dioses a los que se les ofrecía en una brasa, donde había una brasa ardiendo, el primer hijo se le daba a ese dios, se le entregaba y lo ponían, lo quemaban. Entonces, por eso, esa era una práctica de aquel entonces, donde se le ofrendaba al dios falso la vida de un niño para que pudiera traer la bendición a la tierra, a la familia. Era terrible, imagínate. Pero también había cultos de fertilidad, donde había mujeres consagradas o prostitutas sagradas, y donde, pues, para que hubiera lluvia, ellas incitaban a que hubiera la lluvia, teniendo una práctica, pues, de fornicación. Iban los hombres a los lugares altos y tenían, pues, una relación de fornicación con esas mujeres, les daban una ofrenda, un dinero, era la prostitución sagrada, y según esto iban a asegurar la lluvia, iban a asegurar la fertilidad de los animales. Eso lo creían los fenicios, los cananeos, era muy extendida la práctica, pero esa cultura religiosa influyó mucho. Constantemente el pueblo se veía seducido por esas prácticas libertinas, paganas, pues se veían muy llamados a eso, la carnalidad, y frecuentemente caían en ello. Y entonces llega el momento que el profeta dice, bueno, ya decídanse ustedes en quién van a creer. Si van a servir a Baal, pues sírvanlo. Si van a servir al Señor. Y pues todos esos factores religiosos están ahí presentes en la época de los patriarcas, en la época de la conquista. En el caso de Egipto, pues estuvieron ellos 430 años esclavos como nación, pueblo de Israel, y ellos adoptaron muchas de las prácticas religiosas de los egipcios. Es muy interesante que cuando el Señor los saca de la tierra de Egipto, lo hace a través de 10 plagas. Y hoy sabemos que cada plaga estaba conectada con la adoración idolátrica que tenían los egipcios. Ellos adoraban al sol. El Señor castiga al sol y los pone en tinieblas. Ellos tenían adoración por el río el río Nilo, perdón. El Señor lo transforma en sangre, lo contamina. Ellos adoraban al río. Las ranas estaban parte en su culto, el Señor los invade con ranas. Los bueyes, los animales, todo lo que ellos tenían como objeto de veneración, están en las 10 plagas. Y obviamente pues el hijo mayor, el primogénito, para ellos tenía un valor casi sagrado. Y el Señor, la última plaga es precisamente el que estos primogénitos van a morir. Con esto el pueblo de Israel debe saber que no hay como idolatrar a los hijos. Ponían al hijo mayor, el primogénito, era como pues un objeto de adoración también, una persona de adoración. Todos esos factores entonces religiosos que están ahí van a influir en el texto. Entonces, ya sé, ya sabiéndolo, la persona lo sabe y puede hacer una correcta interpretación de la Biblia. He estado hablándote hoy del contexto, del fondo histórico. Voy a hacer un resumen. Es importante que cuando tú vas a leer la parte de la Biblia, que pues hagas un análisis que te permita a ti considerar pues todos estos elementos
cuál es el medio histórico general del cual se habla, el contexto histórico cultural específico del libro, del autor, qué situación tiene el autor, ¿verdad? Que te va a permitir determinar la época, el trasfondo, las experiencias, a quién le escribía, qué creyentes, eran apóstatas, eran judíos o eran gentiles, y considerar el contexto que va a llevar precisamente a todo lo que es ese análisis, es el estudio del fondo histórico, que incluyen los datos geográficos, en qué momento se está escribiendo, qué época, qué circunstancias generales, dentro de las circunstancias generales, las políticas, las situaciones sociales, las culturales, las costumbres, los factores religiosos. Todo eso va llevando a que tú tengas una idea más clara. Te va a ayudar, por ejemplo, cuando tú estudias el contexto histórico, fondo histórico de las cartas de Pablo, pues puedes entender por qué usa el lenguaje, por qué usa las figuras. Era muy diferente, por ejemplo, la iglesia que estaba en Colosas, la que se conoce a los colosenses. Las cuestiones filosóficas que habían eran muy, muy fuertes. La carta que Pablo escribe a los colosenses es una carta tomando en cuenta ese factor. La religión de ese entonces hablaba de ángeles, de niveles, de pues lo que hoy habla el gnosticismo nuevo, ya es antiguo, ya había ideas muy fuertes gnósticas, pero en Colosas era más fuerte eso que por ejemplo en Galacia. La iglesia de los Gálatas estaban siendo influenciadas por los judaizantes, aquellos que decían que bueno, sí, Cristo había venido, pero que para ser salvos tenías que hacerte judío, tenías que circuncidarte y tenías que guardar la ley. Dijo Pablo, no. Entonces, las cartas de Pablo, en el caso, por ejemplo, cuando escribe Pedro, si tú vas a la declaración de Pedro, pues simplemente ya estando pues en esta declaración del apóstol Pedro, mira cómo él escribe. Pedro escribe, dice así: apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él está hablando pues a los dispersados, está hablando cuando ya la iglesia estaba en esos lugares, algunos de ellos porque habían sido perseguidos y habían huido, y huyendo pues habían logrado pues que personas ahí se convirtieran al Señor, y eso pues permitía pues a Pedro dirigirse a esa comunidad. Él se dirige a esa comunidad y al final en la carta de Pedro, cuando se despide, dice: por conducto de Silvano, que es Silas, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Él dice la iglesia que está en Babilonia, desde ahí escribe, pero es una manera de hablar de Roma. Babilonia, pues no estaba en Babilonia, él estaba en Roma. Pero esas claves tú las interpretas mejor ya conociendo el contexto histórico. Todos estos datos, ay, pues qué bonito, ¿no? Sí, porque te da más luz, pero qué difícil. Bueno, la palabra no es cualquier cosa, es la palabra de Dios, es la palabra que te permite conocer el mensaje fiel y verdadero y de esa manera vivir en esa claridad, esa fuerza de Dios. Estamos en tu programa Instituto Bíblico Radial. Espero que todo esto esté siendo de ayuda a los que escuchan, y nos estamos, mañana, si Dios permite, continuaremos con este estudio del fondo histórico
para poder tener una mejor interpretación de la Biblia. Bendiciones del Señor. Yo la rindo.